gracias, Daniel. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias al CPC y gracias a todos los centros de estudios por esta iniciativa. No me voy a referir a la iniciativa como tal, yo creo que lo importante es entrar en materia. En términos de seguridad, nosotros tenemos una gran dificultad en este país, y es que hemos dejado de ocuparnos. Gracias. Listo. Hemos dejado de ocuparnos de los asuntos importantes por atender asuntos urgentes, pero lo hemos hecho así por décadas. Ese es uno de los principales elementos que uno puede encontrar en esta primera mirada, digamos, que podemos ver a la propuesta de seguridad. Fíjense ustedes que el nivel de homicidio en Colombia, y esta es una manera de medir muy precisamente la seguridad o la inseguridad en Colombia, se ha mantenido tremendamente alto. Vamos a ver si acá con esto logro, no, vamos a ver si es con este, sí, ahora me pasé demasiado. Esta es una gráfica que les muestra el nivel de homicidio en Colombia desde hace muchísimo tiempo. Es una gráfica que tiene 3 series porque hay diferentes formas de medir el homicidio a través de diferentes instancias, instituciones que lo miden aquí. El homicidio se ha mantenido tremendamente alto básicamente desde el 2014-2015, después de grandes mejoras que tuvimos en el pasado. Recientemente el Ministerio de Defensa mencionaba que el 70% de estos homicidios se deben al crimen organizado. En el pasado, claro, tuvimos un conflicto armado interno que explicaba buena parte de la dinámica de este homicidio y una proporción significativa del mismo. Ese conflicto armado interno ha dado lugar hoy en día a una transformación de la violencia en la cual las disputas entre los grupos armados es lo que explica la mayor parte del homicidio. Ese es un primer elemento de diagnóstico, no lo he logrado con esto, pero no hemos logrado pasar, pese a eso, pese a todo lo que hemos logrado hacer en el pasado, no hemos logrado bajar de 14.000 homicidios. De hecho, este es el nivel que probablemente es el segundo más alto en la región. Si descontamos por población, ustedes pueden ver que la tasa de homicidio en este momento en Colombia, según los datos a septiembre del año pasado, de este año, es del 27 por 100.000 habitantes. Es solamente segunda después de la de Ecuador, que ha venido bajando recientemente. Tenemos un nivel de homicidio que es intolerable, insoportable, que además está generando grandes dificultades en términos de seguridad humana, en términos productivos, en términos de la posibilidad de tener un desarrollo humano, con un problema adicional, y es que hoy en día cada vez más se mata con instrumentos hechos intencionalmente para votar, con armas de fuego. Colombia era uno de los países que había logrado tener mejor resultado en materia de reducción de la violencia con armas de fuego, porque paradójicamente teníamos un buen sistema de control de armas de fuego que hemos perdido en su gran mayoría. Hoy en día las organizaciones criminales logran acceder, usar y recurrir a la violencia armada de manera mucho más efectiva. Esta gráfica muestra ese porcentaje de violencia con armas de fuego. Ahora bien, hay muchos más problemas de seguridad que están asociados al crimen organizado. El punto clave aquí que quiero insistir hoy es que gran parte de la dificultad que tenemos en seguridad hoy, parte importantísima, se debe al crimen organizado y a las disputas entre el crimen organizado. No es la disputa contra el Estado, no volvimos al pasado, es un pasado diferente. Los indicadores de secuestro extorsivo, que es el que ustedes están viendo allá, muestran un crecimiento extraordinario, con una muy leve reducción que tuvimos más o menos el año pasado en el primer semestre. Pero en este momento tenemos un crecimiento explosivo del secuestro extorsivo. Aquí, por ejemplo, no están algunos de los secuestros que no suponen extorsión que han ocurrido este año, por ejemplo, colectivos de miembros de la fuerza pública. Esto está muy ligado a la extorsión en sí mismo.
Estos son medidas de registro del Ministerio de Defensa. Miren ustedes el crecimiento de la extorsión, que alcanza niveles históricos en este caso. No volvimos a los niveles del secuestro antes, pero sí estamos en niveles históricamente altos de extorsión. Y tenemos cada vez menos capacidades. Esta es una gráfica que es terrible, diría yo, que muestra el número de municipios que tienen esas disputas violentas entre grupos armados de conflicto. Fíjense ustedes cómo esa tendencia al aumento, la gráfica del 2025, la barra, muestra solamente los datos hasta agosto, julio de este año. Miren ustedes el crecimiento extraordinario de municipios que tienen disputas entre 3 o más grupos armados. Es decir, no solamente ha aumentado esa disputa, por eso muchos hablan de pérdida de control, esas disputas que existen en los grupos, en los municipios entre grupos armados, sino que también estamos viendo disputas que son tremendamente complejas. Nada sacamos con bombardear un grupo, como lo anunció ayer el gobierno nacional, cuando son varios los grupos que están disputándose entre ellos la situación de disputas, o más bien, poco sacamos con ese tipo de actuaciones. Hay que actuar contra todos los grupos de manera simétrica. Claro que esto está relacionado con las economías ilegales. Aquí en esta gráfica pongo el número de municipios en este mapa, que no se alcanza a ver bien, pongo el número de municipios que tienen presencia de un grupo violento porque hacen acciones violentas. Si sobreponemos en estos círculos verdes las áreas de coca, encontramos que la complejidad es mucho más grande que atribuírselo a los cultivos de coca. Noten ustedes que hay muchos municipios que tienen presencia violenta de grupos armados sin coca, probablemente porque tienen otros elementos de la cadena del narcotráfico. Pero además, cuando vemos dónde están las disputas, que aquí las puse en el punto relleno en morado, ustedes encuentran que tienen esa complejidad en el sentido de que gran parte de las disputas también se presenta por fuera de las zonas donde hay cultivos de coca y actividades del narcotráfico. Claro, esto no es lo único, también tenemos un problema de inseguridad asociado al terrorismo, como lo vimos este fin de semana con el atentado terrorista exitoso en Tunja. Por fortuna no lograron explotar la gran mayoría de los proyectiles improvisados que iban a lanzar contra el batallón, pero el terrorismo viene creciendo de manera extraordinaria desde el 2021, con un periodo, digamos allí durante el cese el fuego con el ELN, que esos grupos cumplieron, ese grupo cumplió por lo menos en eso, pero después ha venido creciendo de manera extraordinaria. El ELN es responsable, según las fuerzas militares, de este atentado terrorista. Es decir, volvió al terrorismo por el ELN, pero también por otros grupos que están haciendo lo que uno podría llamar hoy en día narcoterrorismo, como el de los años 80, finales de los años 80. Paremos ahí muy rápidamente el diagnóstico. ¿Cuál es la seguridad que queremos? Probablemente lo que necesitamos es una seguridad no para derrotar a los grupos de conflicto armado, sino una seguridad para intervenir en esas disputas. Una seguridad que sirva para proteger, de manera que podamos desarrollar humanamente esta sociedad. En ese contexto lo que hemos hecho es que hemos investigado las diferentes propuestas que han hecho todos los aspirantes a la presidencia, precandidatos a la presidencia, creo que todavía no hay candidatos, de manera que podamos estimar cuáles de ellas son viables, tienen un efecto y pueden ser implementadas de manera rápida. También hemos visto lo que han hecho los diferentes centros de estudios académicos, que hay muchos que trabajan sobre seguridad, y hemos encontrado varios elementos que son muy útiles. El primero de ellos, la necesidad de atacar directamente con herramientas efectivas el crimen organizado. Para eso hay varias propuestas, yo voy a mencionar solamente 2 o 3. Pensar en la necesidad de desarrollar una legislación que permita tipificar la pertenencia a organizaciones criminales, que permita además, en segundo lugar, perseguir de forma efectiva las rentas derivadas del crimen organizado. En tercer lugar, romper la conexidad. Probablemente esto es un elemento bastante, digámoslo, polémico, pero romper la conexidad entre el crimen común, los delitos,
y los delitos políticos, de manera que se pueda, de cierta manera, si se quiere, dialogar con quienes necesitan un reconocimiento político por los crímenes que cometieron, pero desincentivar la participación de los grupos que hacen violencia política en términos del crimen organizado. Piensen ustedes no tanto en la rebelión, sino en la sedición, que es la que ocurre desde las propias fuerzas militares, por ejemplo, o que ocurriría desde las propias fuerzas militares. Necesitamos guardar ese delito político. Es una discusión que tiene que dar la sociedad, pero lo que probablemente necesitemos discutir con prioridad es si se necesita romper la conexión entre el delito político y el crimen común, de manera que se pueda sacar el crimen organizado del conflicto. En tercer lugar, y esto tiene que ver con un elemento muy importante que no les mostré ahí en las gráficas, tenemos que hacer cosas en seguridad ciudadana. La violencia que está asociada al entorno familiar está creciendo de una manera extraordinaria, y así como no vimos el crecimiento del crimen organizado porque estábamos peleando una guerra que llamábamos conflicto armado, hoy en día no estamos viendo el crecimiento de la violencia en las familias y de la inseguridad ciudadana, porque estamos viendo el crecimiento del crimen organizado. Tenemos que anticiparnos a esa situación y ver cómo podemos reducir el feminicidio, la violencia intrafamiliar, para proteger a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores, que son los que sufren más esa violencia. Y finalmente, tenemos que desarrollar actividades de gestión muy importantes en la Policía Nacional y en particular en el sector judicial. Hay una serie de propuestas muy útiles en ese sentido, se me acabó el tiempo, entonces voy a parar allí, que sirven para poder reducir la violencia asociada a, de manera efectiva, de forma que se pueda proteger, utilizando herramientas de gestión, tanto en la Policía Nacional como en la Policía Judicial, tanto en la de la Fiscalía como en todo el sector judicial en Colombia. Yo creo que paro. Jorge, gracias. Con el tiempo. Gracias. Primera crisis de seguridad. Un aplauso, gracias. Y segundo, vamos a abordar una segunda crisis potencial que hay que aplacar en 2026-2030, la crisis de energía. Pues vamos a poner el video de Tomás González, por favor. No arregla los problemas del sector energético, va a ser muy difícil que el país alcance el potencial que tiene que alcanzar para darle el bienestar que merecen todos los colombianos. ¿Por qué es tan importante el sector energético? El sector energético y la energía son la sangre del sistema económico. La energía es la que se utiliza para que las empresas puedan crecer y generar empleo, es lo que se necesita para sacar a la gente de la pobreza, y es el sector que más recursos fiscales aporta de todos los sectores de la economía. En un año bueno, por ejemplo, los combustibles fósiles aportan lo suficiente como para pagar 2 años de inversión de la que hace el gobierno en transporte, en inclusión, en educación y en temas ambientales. Así es de importante fiscalmente. Entonces, si la energía es tan importante, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento con el sector energético? Básicamente, tenemos una dificultad sobre expandir la oferta lo suficientemente rápido para atender la demanda que vamos a tener en el futuro. En el caso de energía eléctrica, XM, que es el operador de mercado, es como el DANE del sector eléctrico. XM ha dicho que con la demora que estamos teniendo en la entrada de los proyectos, con la incapacidad para expandir la oferta, ya en 2028 hay escenarios en los que si no llueve lo suficiente para que generemos con agua, el parque de generación que tenemos con las otras tecnologías no va a ser suficiente para que pasemos sin cortes. En el caso del gas, la historia es parecida. En el caso del gas, el gestor de mercado, que es nuevamente como el DANE del sector gas, nos ha dicho que el próximo año la demanda esencial, que son los hogares, los pequeños comercios, las pequeñas industrias, más la industria en general, solo tienen cobertura de contratos y cobertura de gas del 70%. ¿Qué fue lo que pasó?
que nos dormimos en los laureles, nos gastamos las reservas de gas muy rápido, no las repusimos y hoy en día no tenemos gas suficiente para atender la demanda con certeza en los próximos años. En petróleo la situación es diferente, pero no dista mucho de lo que pasa en los otros sectores, y lo que ocurre en el caso del petróleo es que para cumplir las proyecciones fiscales del gobierno del mediano plazo, lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, tenemos un déficit de producción con lo que esperamos pueda ocurrir en este momento. Si uno mira las cifras a finales de la próxima década, vamos a tener como 100.000 barriles día menos, que eso, sobre una producción de 750.000 barriles que podamos tener hoy en día, es un hueco considerable. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que no podemos completar los proyectos a tiempo y que no estamos iniciando suficientes proyectos lo suficientemente rápido. Cuando uno mira las cifras del propio operador de mercado, nos dice que más o menos está entrando la cuarta parte de la energía que debería estar entrando, y eso ha pasado en los últimos años y en este. Y cuando uno mira las líneas de transmisión, que son las carreteras para llevar la energía a los consumidores, están con más o menos 4,5 años de retraso en promedio esas líneas. De nuevo, si no hay energía, pues no vamos a poder tener el desarrollo y el progreso que queremos. En el caso del gas natural, estamos tratando de hacer unas importaciones a la carrera para que podamos subsanar ese déficit y garantizarle a la gente que esté el gas. Y estamos pendientes de que unos proyectos que se están haciendo en el Caribe, costa afuera, esos proyectos deberían terminarse a finales de esta década, empezar a entrar a finales de esta década, pero no tenemos certeza de que así sea. Y en cualquier caso, ese gas, se ha importado de estos proyectos, va a ser un gas más caro que el que hemos venido pagando últimamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante ese panorama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer fundamentalmente 3 cosas. La primera es que tenemos que terminar los proyectos a tiempo. Y terminar los proyectos a tiempo pasa por retomar los esquemas de gerencia que nos han funcionado en el pasado. Aquí en el país había una cosa que se llamaba los proyectos de interés nacional estratégico, los famosos PINES. Y esos proyectos tenían un seguimiento especial que estaba en la oficina del presidente prácticamente, donde se juntaban todos los responsables del sector público, la parte ambiental, la parte energética, la parte de infraestructura, la parte social. Se juntaban para ver qué se requería de parte del gobierno para acelerar la entrada de los proyectos y que pudieran traer los beneficios que necesitaba la gente. Eso funcionó bien, eso hay que retomarlo. Hay que apoyarlo, hay que darle un empujón a esos proyectos para que entren a tiempo. En el caso del gas natural es lo mismo, tenemos que asegurar que los proyectos de gas que se están haciendo puedan concluirse de manera rápida, de manera acelerada y de manera adecuada. Pero esto no es solo un problema de entrar con proyectos a tiempo y dar licencias rápidamente dentro de lo que se pide en términos de protección, pero hacerlo de manera rápida, de manera fluida, sino también tenemos que atacar otro frente que se ha abierto más recientemente, y es el problema financiero del sector. Hoy en día a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía les deben más o menos 6 billones de pesos. Eso, para que ustedes se hagan una idea, equivale más o menos a 2 años de ingresos de los comercializadores. Si las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía no reciben esos recursos, les va a quedar muy difícil pagar por la energía, pagarle a sus proveedores, contagiarán toda la cadena y se genera un riesgo sistémico, se generará un riesgo sistémico como el que estamos viviendo y que el propio operador de mercado ha advertido. ¿Qué hay que hacer aquí? Pagar. Aquí no hay nada distinto de pagar. Pagar los subsidios que se le dan a los consumidores, que ponen las empresas a la espera de que reciban el pago de esos subsidios por parte del gobierno, pagar los alivios de la pandemia que el presidente se comprometió a pagar y pagar las deudas que tienen las entidades públicas con estas empresas. Si no resolvemos ese tema, podemos terminar teniendo los electrones, teniendo las moléculas de gas, pero no teniendo la capacidad financiera de funcionamiento del sistema para prestar el servicio como se requiere. Y por supuesto, y esto es lo último de las propuestas que queremos hablar hoy, por supuesto que la pregunta es, en un panorama tan difícil como el que tenemos en términos fiscales, con un déficit fiscal
que está históricamente alto, excluyendo la pandemia, un déficit de casi 7 puntos del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía, con déficit fiscal de donde sacamos la plata. Pues la buena noticia es que la reforma tributaria que se necesita para poder pagar esas deudas está en el sector y no requiere pasar por el Congreso, y se llama subir los precios del diésel. No podemos estar gastándonos, como lo dicen las cifras del propio gobierno, 8 billones de pesos al año en subsidios cuando tenemos estas deudas por atender que tienen un impacto mucho mayor y que tiene sentido despejar rápidamente. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es subamos al diésel, podemos atender las deudas con las empresas para aliviar las preocupaciones de apagón financiero, podemos destinarle una plata adicional importante a cobertura, a que los más pobres tengan acceso a la energía, que es algo que nos están pidiendo a gritos, y nos quedaría una parte para trabajar con aquellos pequeños transportadores que se verían afectados por la subida del diésel. De manera que la energía es fundamental para que la economía funcione en términos sociales y económicos. Ahora, en este momento, tenemos un problema de seguridad en el suministro de esa energía en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo. Tanto energía eléctrica como en gas, como la necesidad de mantener los hidrocarburos andando para mantener el gasto social. Y lo que necesitamos hacer es ayudarle a este sector a que pueda completar los proyectos a tiempo, hacer esa reforma tributaria del sector para beneficio de todos los colombianos, y con eso el próximo presidente puede dejar que este sector se maneje solo con buenas reglas de juego para que se hagan los proyectos con confianza y dedicarse a atender los problemas de los otros sectores de los que van a hablar mis compañeros de 2630. Muchas gracias. Muchas gracias a Tomás. Yo cometí el error que Ana Fernanda dijo que no deberíamos cometer y empecé introduciendo las prioridades como crisis. Entonces voy a empezar a hablar de prioridades y no de crisis. Vamos a pasar a la tercera prioridad importante para 2026-2030, el tema del sistema de salud, con Augusto. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por esta invitación. Y gracias realmente por esta iniciativa de 2630. Desde 1993 hasta el 2022, Colombia en su sistema de salud había logrado pasar de una cobertura de la seguridad social del 23% al 99% de la población, cuando había tardado 45 años en llegar a ese 23%. Había logrado disminuir, no disminuir, sino asignar más adecuadamente los subsidios en salud, y había pasado de una asignación de subsidios por vía de la oferta en un 57% a los 3 quintiles socioeconómicos más altos, para llevarla a una asignación del 80% de los subsidios a la demanda a los 3 quintiles socioeconómicos más bajos. Había logrado llevar además de un promedio de una consulta por ciudadano al año, como total de todas las consultas en el país, cuando éramos 32 millones de colombianos, con todos los procedimientos e intervenciones que se derivaban de esas consultas, a cerca de 5 consultas por ciudadano al año, cuando éramos 20 millones más de colombianos. Esa era la situación en 1992. Desde entonces para acá, lo que hemos visto es un deterioro marcado del sistema de salud y progresivo. Decisiones políticas erráticas, decisiones administrativas improvisadas, ataques al modelo de aseguramiento en salud, redes territoriales organizadas de manera irregular, por no decir que antitécnica, y un discurso que en lugar de enaltecer a los trabajadores de la salud y particularmente a los médicos, los ha degradado. Ahí se ha roto la confianza. Esa es una realidad que estamos viviendo en el sector salud.
y es una realidad que el próximo gobierno tendrá que recuperar. Recuperar la confianza en el sector salud y la relación entre el sector salud y el gobierno es un reto inicial, fundamental para el próximo gobierno, para a partir de ello tomar las decisiones que consideramos de alguna manera y que ahora les voy a compartir. Un liderazgo que debe estar sustentado en una visión clara hacia dónde queremos ir, para qué queremos un sistema de salud, por qué se justifica tener un sistema de salud que en realidad no es simplemente para atender personas enfermas, es para contribuir a la productividad y al desarrollo del país. Y con esa visión es que esperamos que el próximo gobierno avance con un sistema de salud que es resiliente y que lo demostró durante la pandemia. Un sistema de salud que otro logro muy importante durante los últimos 30 años ha sido el del capital humano que ha formado. Un capital humano no solamente en los aspectos asistenciales, sino también y mucho en las capacidades administrativas y en el conocimiento de desarrollos de sistemas de salud, como quiera que mucho de ese capital humano asesora a otros países en el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Ese capital humano no ha sido reconocido durante los últimos 3 años. Ahora, desde el punto de vista ya más concreto de cuáles son las acciones, el próximo gobierno tendrá que acometer unas acciones inmediatas, unas acciones que tienen que ver con inyectar liquidez al sistema de salud. Diferentes agentes del sistema de salud hemos señalado a lo largo de los últimos 2 años la desfinanciación progresiva del sistema. Hoy, con corte a junio del 2025, las EPS tienen un patrimonio negativo de menos 11.5 billones de pesos, cuando en el año 2022 tenían un patrimonio de 500.000 millones de pesos, poco más. Ha habido un deterioro progresivo en la situación financiera, ustedes lo han visto públicamente, las órdenes de la Corte Constitucional, el mandato de la Corte Constitucional, los diferentes autos en esa materia para una adecuada financiación de la unidad de pago por capitación y de lo que denominamos técnicamente el presupuesto máximo o los presupuestos máximos en el sistema de salud. De la mano de eso, el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones sobre el futuro de las EPS intervenidas. El gobierno nacional, este gobierno, interpretó que interviniendo el componente o las entidades gestoras de la demanda en salud iba a solucionar los problemas de la oferta que traíamos en el sistema de salud. Y lo que ha ocurrido es que esos problemas se han profundizado, con mayores barreras de acceso, con incremento en las peticiones, quejas y reclamos, y con incremento en las tutelas. A partir de esas acciones inmediatas sobre la solución de esas EPS, que tendremos que analizar si basados en experiencias pasadas del país, particularmente en el sistema financiero, podríamos adoptar algunas en el sistema de salud para que podamos avanzar en ese fortalecimiento y en esa recuperación de esas entidades, no importa que se llamen EPS, entidades que hagan la gestión individual de riesgo en salud. Esa es una función que no se puede perder en el sistema de salud y que se ha querido dispersar entre diferentes agentes, particularmente del Estado, sin experiencia y conocimiento. Ahora, en lo estructural, 3 temas fundamentales. El primer tema tiene que ver
con renovar el aseguramiento, continuar con el principio de aseguramiento, seguramente en otras condiciones, en unas condiciones en las cuales el riesgo financiero en salud deberá ser compartido entre los diferentes agentes del sistema, empezando por el propio Estado y, como decía Ana Fernanda, seguramente en un nuevo contrato social que nos involucre a todos los ciudadanos. Ahora, ese aseguramiento tiene que estar sustentado también en la alianza público-privada que ha prevalecido a lo largo de 30 años y que ha contribuido a esos avances que les mencioné al inicio de esta charla. El segundo tema tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, un tema fundamental que también ya se mencionó. Al materializar el riesgo financiero en salud que ocurrió en este gobierno por esa desfinanciación, lo que se nos hizo evidente también es que el presupuesto que tenemos para ese maravilloso plan de beneficios que todos queremos no es suficiente. Vivimos en un país de economía media alta y tenemos que hacer esfuerzos para manejar eficientemente esos recursos, y esa sostenibilidad se para en dos pilares. El primero, ese manejo eficiente de los recursos. Si trasladamos estadísticas internacionales que pueden ser aplicables en Colombia, al menos el 20% del gasto total en salud no genera valor y bienestar en la salud y en el bienestar de la población. Ahí tenemos que trabajar con los prestadores de servicios de salud en acciones que permitan que los recursos financieros que tenemos rindan más, sean más eficientes y produzcan un mayor impacto en la salud de la población. Pero de la mano de eso, con los avances tecnológicos, con el envejecimiento de la población, con las migraciones, con los desplazamientos, con la autonomía médica, con la participación del sector judicial en las decisiones del sector salud, tenemos que realizar un esfuerzo de justicia distributiva para incorporar mejor esas tecnologías que le agreguen valor al sistema de salud y tengamos mecanismos de priorización que nos permitan manejar igualmente de manera más eficiente y con mayor valor agregado en la salud de la población. Esos son los dos pilares para la sostenibilidad. El tercer tema tiene que ver con lo que ustedes han oído también públicamente mucho durante este gobierno: la atención primaria en salud, la prevención y la promoción. Colombia viene haciendo eso desde hace muchos años, desde Alma Ata en 1978, para acá. Pero hay que reforzarlo. El Banco Mundial presentó un informe a Colombia en diciembre del 2020, en el cual le dio una serie de sugerencias para mejorar el modelo de atención primaria en salud. No concebido simplemente en la instancia más básica de la atención, sino integralmente en todo el sistema de salud. Y hay que darle el alcance a la prevención que realmente tiene. La prevención es muy importante y la promoción de la salud para el bienestar de la población. Pero para disminuir los costos del sistema, tenemos que trabajar en la sostenibilidad del sistema. El viejo adagio de que es mejor prevenir que curar es válido, pero para el bienestar de la población, no para que el sistema cueste menos, porque nos estamos envejeciendo y ese es un logro social muy importante. Ese es un avance de esta sociedad
muy significativo, pero ese avance genera unas condiciones de vida que requieren más inversión en salud. Esto que yo les he dicho, ya para terminar, porque estoy justo, creo, en el tiempo, pues necesitará algunos aspectos de legislación, de normas legales. No todos realmente, porque lo que más se necesita es un mejor liderazgo, mayor gestión y mayor administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, y gracias por sumarte a los dichos que no dan dicha y a los refranes del Informe Nacional de Competitividad. Les recuerdo que todos los temas que estamos tratando en 2630 tienen un espejo en el Informe Nacional de Competitividad. Pueden consultar todo el informe, ojalá lo leyeran todo, pero también están los capítulos individuales donde pueden ver también cómo se ha retroalimentado el ejercicio del informe con el ejercicio 2630. Hace un año creo que nos reunimos por primera vez con José Ignacio a hablar sobre 2630. Fue la primera reunión donde empezamos a pensar que deberíamos hacer algo de este estilo para ofrecerle unas propuestas muy concretas a los candidatos presidenciales. Luego nos sumamos con Andrés Caro, creo que la Fundación para el Estado de Derecho, y se fueron sumando los otros compañeros para focalizarnos en estas 6 grandes prioridades. Voy a pasar entonces la palabra a José Ignacio para el cuarto tema de 2630. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Ana Fernanda por la invitación, al Consejo Directivo, Daniel, Paula. Bueno, este ha sido un trabajo, no sé si tanta trasnochada, pero sí ha sido un trabajo intenso en este último año de lograr confluir y sumar fuerzas de 6 centros de pensamiento por una apuesta de unidad y una apuesta optimista del futuro del país. Hoy, muy generosamente, Ana Fernanda nos invitó a este espacio después de esa excelente presentación, lo cual pues claramente es un reto para cada uno de nosotros. Y de hecho nos llegó el memo de que lo hiciéramos estilo TED Talk, que entiendo fue la forma cariñosa de Ana Fernanda de decirnos no sean tan aburridores como usualmente son. Entonces, yo en estos 10 minutos pues quiero primero mostrarles algo de lo que ANIF viene trabajando y contribuyendo a esta iniciativa colaborativa, pero más que mostrarles los detalles y hablar de los temas específicos, jurídicos, de los instrumentos, de los decretos, de las leyes que hay que cambiar, quiero contarles un poquito la motivación de nuestra contribución. Porque claro, después de escuchar a Augusto, después de escuchar a Tomás, después de escuchar a Jorge, claramente hay 3 temas que están en la conversación de la mesa de los colombianos: seguridad, salud y energía. Y ya ahí hay un plato muy lleno y muy completo de trabajo y de urgencias del siguiente gobierno que tiene que responder a esos 3 ámbitos donde claramente tenemos unos retos enormes. Pero, y ese es quizás mi primer mensaje, es para que el país sea exitoso, la apuesta de lo que resta de este gobierno y los que vienen tiene que pasar no solo por darle tránsito y solución a esos temas urgentes, sino por una apuesta decidida por los temas importantes. Y uno de los temas quizás más importantes es necesitamos un país que genere una apuesta por el crecimiento incluyente, es decir, un crecimiento que llegue a todos los colombianos, pero que realmente tengamos efectivamente un cambio en las condiciones de vida. Y desde esa perspectiva, ANIF levantó la mano y dijo: yo voy a trabajar quizás en temas que no necesariamente hoy en día están en el centro de la discusión, y de hecho son temas donde el país lentamente ha continuado en avances, pero que son cruciales para pensar en esa agenda de crecimiento. Y son los temas de inclusión financiera y mercado de capitales. Ana siempre me regaña y dice que eso al final puede ser lo mismo, pero bueno, para términos organizacionales lo hemos dividido en esos 2 temas. Y en esos dos temas, repito, hay unos avances enormes, pero está claro que todavía tenemos unas brechas muy importantes que son una gran talanquera para el crecimiento. Nosotros el año pasado hicimos
de la mano de Colombia FinTech y con su patrocinio, hicimos una encuesta del universo del crédito de los colombianos, tanto personas como firmas. Y preparando esta charla, me puse a mirar un poco cómo era la recepción de ese informe y me encontré con una noticia en City TV. Y es de esas notas que se repiten más de una vez en el año. Probablemente los periodistas hacen más de una vez en su comité editorial la decisión de vamos a mirar qué está pasando con el tema del gota a gota. Y la noticia de City TV, la última que vi fue en junio de este año, en algún momento citan el informe, pero muestra lo vivencial y lo crudo de la realidad. Una señora, no sabemos su nombre, comerciante, pierde a su esposo, se encuentra en problemas financieros, ha estado en la informalidad, no tiene acceso a crédito formal y se endeuda con el gota a gota. ¿Qué nos cuenta la nota? Una señora perseguida por los señores del gota a gota. La noticia es muy trágica porque la señora incluso dice: no puedo salir de mi casa, estoy prisionera. Está amenazada de muerte por la gente del gota a gota. Y al final nos citan. Nosotros encontramos que las tasas de interés en esos esquemas de crédito informales pueden llegar a niveles de 300 a 600%, unos niveles que realmente son absurdos. No hay nivel de productividad que aguante unas tasas de interés de ese estilo. Las personas que están condenadas a vivir con esos créditos informales viven para sobrevivir. Es decir, cuando hablamos de productividad, de crecimiento, ni se diga de internacionalización, si nuestros emprendimientos se financian con ese estilo de crédito, pues no van a prosperar. Y ahí tiene las estadísticas: 1 de cada 3 adultos, 1 de 4 empresas no tienen acceso al crédito formal. Y yo no había visto el video de Maíz Kernel, pero lo mencionó. Primera cosa que se le viene a la cabeza a un emprendedor: crédito. Entonces necesitamos tener una obsesión de cómo logramos acercar el crédito a los colombianos y a ese emprendimiento. Y bueno, eso pasa por muchas cosas, pasa por un reto enorme, pero aquí tenemos, entre otras, 4 frentes en los que estamos trabajando de manera muy puntual. Voy a decir algunos en desorden, pero voy a arrancar por el segundo, y es: necesitamos una obsesión con promover los medios de pago digital. Y yo les voy a decir, a veces nosotros decimos esto y en las redes sociales nos sale alguna reacción de no, alguien que dice es que el efectivo, yo no quiero que me monitoreen y demás, con una visión bien libertaria de la realidad, y está bien, pero una cosa que no hacemos el énfasis suficiente: las transacciones son un insumo muy importante para el crédito. Cuando tenemos una economía que se mueve en el efectivo y no vemos las transacciones, perdemos la oportunidad de tener unos score alternativos de crédito, perdemos la oportunidad de observar esas transacciones y construir con eso un colateral que sirve para el crédito. Por eso tenemos la obsesión de promover los medios de pago digitales, y celebramos el reciente anuncio del gobierno de, por ejemplo, eliminar la retención en los pagos de tarjeta de débito y crédito y retroceder en la pésima idea de ponerle retenciones a las transacciones de pago digital. Tenemos que seguir avanzando en esa agenda. Repito, porque en la medida que podamos tener más transacciones digitales, va a ser más fácil acercar a esos emprendimientos del país al crédito. Segundo, datos. Datos abiertos. Necesitamos más datos para producir nuevos sistemas de score crediticio, para que los usuarios puedan usar sus datos como ese colateral que les sirve para, repito, nuevamente acceder al crédito. Necesitamos mayor profundización de seguros y necesitamos tener una conversación de esas invitaciones de Ana Fernanda provocadoras, que son conversaciones difíciles. Y tenemos unas restricciones a las tasas de interés que en principio parecen bien intencionadas, pero que en la práctica están generando que las entidades formales de crédito no puedan atender a los segmentos más riesgosos del mercado. Y tenemos, entre otras, unos cálculos de la mal llamada tasa usura. Digo mal llamada porque la tasa usura, a nuestro modo de ver, es esa tasa de 300-600% del gota a gota,
que realmente está mezclando naturalezas de riesgo muy diversas. Está mezclando el riesgo empresarial de grandes compañías con el riesgo empresarial de un emprendedor como Maíz Kernel. Y el riesgo empresarial de incluso personas que no están pudiendo o que no están en el sistema. Entonces necesitamos esquemas también más flexibles que permitan atender esos mercados. Y esos son cuatro pilares. Nosotros, afortunadamente, digo afortunadamente porque logramos sumar 2 eventos casi que 2 por 1. La semana pasada en nuestra asamblea mostramos en más detalle varias de estas medidas, pero pues quería rápidamente contarles en lo que hemos trabajado. Y segundo, y ya se me está acabando el tiempo, es mercado de capitales. Y cuando uno menciona mercado de capitales es una cosa muy fría, muy alejada, la gente inmediatamente piensa en la bolsa de valores. Y claro, la bolsa de valores es una herramienta muy potente en cualquier país para que las empresas puedan ser ambiciosas, financiarse a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos pensar muchísimo en cómo optimizamos la bolsa de valores, cómo logramos que haya más emisores, cómo logramos, por ejemplo, avanzar en el proceso de integración regional de las bolsas, pero en últimas también necesitamos pensar y tener obsesión de cómo logramos tener instrumentos que acerquen el mercado de capitales a esas empresas más medianas y pequeñas. Y ahí, digamos, hay todo un esfuerzo y también un esfuerzo a nivel nacional porque sabemos que el nivel de ahorro en nuestro país es bajo, el nivel de inversión es bajo y ahí tenemos que tener esa obsesión en el próximo gobierno. Entonces, tenemos un tejido empresarial, aquí no va a hacer mucho énfasis en eso porque Ana Fernanda lo presentó de manera muy clara, un tejido empresarial con muchos retos. Esos retos se traducen en temas de productividad y crecimiento y nosotros necesitamos un mercado de capitales que promueva la participación de esas pequeñas empresas. Tuvimos una misión del mercado de capitales que tenía ideas como licenciamiento modular para que haya más competencia, para que haya especialización de nichos, para que los requerimientos de capital no sean un impedimento para atender productos o segmentos específicos. Necesitamos cosas como promover asesorías independientes que acerquen a los colombianos a los instrumentos de ahorro e inversión. Necesitamos toda una agenda en torno al mercado de capitales, finalmente que acerque a los colombianos a las posibilidades de soñar un país mejor y a nuestro país con la opción concreta de que podemos crecer de manera sostenida, incluyente en los próximos años y superar tantas brechas y retos que tenemos. Y bueno, yo con eso paro por acá, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, capítulo CPC lo vamos a hacer en tándem entre Paula y yo. Cuando empezamos a pensar en el proyecto 2630, pensamos en un capítulo y un mensaje que viene desde la introducción al evento de Ricardo, que mencionaba cómo el Estado no puede ser un estorbo para la actividad empresarial y la actividad privada, sino más bien un facilitador. Pensando y observando lo que estaba pasando en el mundo en ese momento y que está pasando ahorita, vimos varios ejemplos interesantes de normalización, de simplificación normativa. Entonces pensamos en aportar a este proyecto con un ejercicio similar. Enviamos una encuesta preguntándole al sector privado cuáles eran los trámites, las normas, las reglas, las leyes que más entorpecían su actividad privada, su posibilidad de crecer, su posibilidad de invertir. Recibimos 900 propuestas de normas, reglas que eran estorbosas, que no cumplían un fin regulatorio legítimo o lo cumplían a un costo excesivo para el sector privado. Recibimos comentarios de nuestros 40 miembros del CPC, del Consejo Nacional Gremial en pleno, de aliadas, de ACOPI, de la comunidad de emprendedores de Endeavor, de la ANDI y todas sus cámaras, con toda la experticia que tienen y el detalle de su actividad productiva en cada uno de estos temas. No vamos a mostrarles las 900
propuestas, pero eso es indicativo del nivel del reto para lograr tener un Estado eficiente, también un capítulo importante del Informe Nacional de Competitividad. Entonces, con Paula vamos a presentarles dos ejes transversales aplicados a un caso para que entendamos muy concretamente el tipo de cosas que vamos a estar proponiendo. Vamos a presentarles el caso y luego vamos a entrar en nuestras propuestas. Entonces, Paula, ¿por qué hacemos las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Bueno, en este momento les tengo que decir que esta es una ironía, porque algunos de mis compañeros del CPC decían que estaba al revés. No, esta es una ironía porque efectivamente cuando a veces estamos en la función pública, lo que decimos es que nuestro legado, los que hemos estado allí, será dejar una ley, o cuántos decretos o cuántos artículos le podemos poner a ese nuevo trámite para dejar todo muy organizado, como nos decía Ana Fernanda, esa ilusión del poder en que todo está en un papel. Entonces, lo que vamos a hacer acá es todo lo contrario y por eso escogimos un ejemplo que es un fruto amazónico, que es el azaí, y vamos a ir transversalmente por él para que vean todo lo que tengan que hacer. Entonces, el azaí, Daniel, cuando es una cosecha silvestre, entonces estos pequeños productores tienen la vigilancia de la corporación autónoma y tienen entonces que contar, entre muchas cosas, con las siguientes: con un equipo técnico especializado, ingeniero forestal, un personal preparado, tienen que tener drones, tienen que tener un GPS para la localización de cada una de estas palmeras que vemos divinas, obligación de reportes semestrales online en el Amazonas y en el Putumayo, donde no hay internet, monitoreo de la corporación ambiental. Las visitas tienen un costo asumido por el productor. En este caso, los 35 productores con los cuales les dijimos, cada visita tiene un costo de más o menos 300.000 pesos que tienen que asumir en cada una de las visitas, y salvoconductos para la movilización. Entonces aquí, Daniel, las vueltas de la corporación autónoma. Una carpeta. ¿Qué sucede, Paula, si tenemos un cultivo? Si tenemos un cultivo, tenemos que lidiar con una entidad adicional, con el ICA. El registro ante el ICA requiere cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, acreditar la propiedad, posesión, tenencia del predio productor, documentar y acreditar la asistencia técnica al predio por parte de un ingeniero agrónomo o agrónomo y copia de la tarjeta profesional vigente. Tenemos que tener el croquis de llegada y plano de predio indicando las áreas destinadas al cultivo y especie. Tenemos que tener certificado del uso del suelo expedido por la autoridad competente. Tenemos que tener el análisis microbiológico de aguas provenientes de fuentes utilizadas en labores del predio con vigencia no mayor a 1 año. Encima tenemos que tener el permiso de uso de aguas o radicado de la solicitud del permiso de uso de aguas y finalmente el control fitosanitario. Entonces todo esto empieza a sumar tiempo, costos, experticia e inversiones y gastos que no todos pueden asumir inmediatamente. Bueno, entonces, Daniel, digamos que eso del cultivo está como muy complicado. Entonces yo más bien voy a empezar por el producto ya procesado. Entonces, si vendemos el azaí ya procesado, es decir, en pulpa, en polvo, en mezclas, así como el que tenemos acá, patrocinado por nuestros agricultores que nos contaron todas sus historias, pues ya ahorita me entiendo mejor con el INVIMA. ¿Ok? Entonces, con el INVIMA, resulta que si yo tengo una presentación de cada uno de estos productos distintos y yo soy súper innovadora y quiero llegar a muchos mercados y tengo 100 referencias, tengo que hacer 100 registros sanitarios. Una ficha de registro sanitario por cada una de las referencias, con un ingeniero de alimentos que tiene que estar allí detrás asesorándome para hacer cada una de estas fichas de los productos. Y adicionalmente no son solamente los 100 registros desde el lado de donde se están, digamos, haciendo, digamos, los trámites, sino que además tenemos a los funcionarios del INVIMA pues haciendo el estudio para 100 registros. ¿Qué pasa, Paula, si queremos encima innovar un poquito más, ponerle un poquito más de valor agregado y tener el azaí en cápsulas para que sea un suplemento dietético? En ese caso, tenemos que ir a la SIC. Tenemos que registrar o solicitar la patente ante la SIC. Tenemos que tener el trámite técnico y jurídico con intermediarios especializados. No podemos hacerlo solos. Y encima el proceso se demora entre 1 y 2 años. Si pensamos en una empresa, un emprendedor de azaí que quiere aprovechar una oportunidad de mercado, de pronto en 1 a 2 años la oportunidad de mercado ya desapareció.
No, Daniel, entonces yo más bien lo voy a vender en Europa, pues porque aquí está como muy difícil. Entonces, yo más bien me voy a volver un operador económico autorizado y me voy a ir ante la DIAN, porque ese es el operador de confianza, ¿cierto? Entonces, para ser un operador económico autorizado y poder exportar más fácilmente el azaí, pues resulta que necesito solamente cumplir con 15 condiciones previas y más de 70 requisitos operativos y de trazabilidad, con un tiempo estimado de aprobación de 1 año y medio o 2 años, también con un experto que me acompañe, y una vez ya me den la autorización, tengo que empezar otra vez para renovarla porque pues dura únicamente 1 año o 1 año y medio. Y adicionalmente, pensé que me estaba librando un poquito del ICA y del INVIMA y no. Necesito que me inspeccionen en el puerto todos los cargamentos que vaya a llevar de ICA y de INVIMA. Entonces, no estoy pensándolo. ¿Y qué más para exportar? Creo que hay una cosa de animal o de vegetal. El tema del registro sanitario o zoosanitario. Entonces, hay que, dependiendo si es vegetal o animal, hay diferentes agencias y esa agencia además tiene que tener una contraparte en el exterior que acredite y que reconozca las credenciales que emiten estas agencias. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que traemos y qué proponemos? Vamos a hacer un barrido, no es exhaustivo de las 900 propuestas que recibimos de los participantes, pero dan un sabor de cómo podemos avanzar. Bueno, entonces, ¿qué tal si pensamos de la granja a la mesa? Si tenemos una sola agencia en el país para que haga la trazabilidad, si es origen animal o vegetal, pero que podamos ir hasta la mesa y hasta el supermercado y que no tenga que pasar este productor o este emprendedor en materia de un solo producto por 4 o 5 agencias. ¿Cómo hacemos que esos requisitos sanitarios y fitosanitarios que cuidan el consumo de todos nosotros los colombianos, pero también el consumo de quienes vamos a exportar, vayan de un lado a otro, pero no los pongamos a voltear por 5 o por incluso 2 agencias, un pedacito en el INVIMA y un pedacito en el ICA? Entonces, nuestra primera propuesta es de la granja a la mesa para que tengamos una sola entidad de calidad en donde podamos hacer todos los trámites de una manera más sencilla también, como les va a decir Daniel. Segunda propuesta, si tenemos una empresa multiproducto, una empresa láctea, por ejemplo, que tiene un listado de 60 productos, actualmente hay que sacar licencias por cada producto. ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de tener licenciamiento, licencias sanitarias de salud que cubran establecimientos, fábricas, plantas en vez de productos individuales? Eso limitaría y reduciría el costo y los tiempos y también mostraría que es adecuada la facilidad y la capacidad de la empresa para producir. Aquí muy importante entonces el INVIMA. Entonces con el INVIMA actualmente nosotros resaltamos ese gran, digamos, cambio y salto y oportunidad que se está teniendo con INVIMA Ágil, pero no es suficiente cambiar la parte de que tengamos todo en plataformas, sino que también tenemos que mirar los procesos. Entonces, actualmente continúan cerca de 14.000 trámites reprisados en el INVIMA. En el INVIMA, si lo dejamos completamente dedicado, por ejemplo, solo a medicamentos, tenemos esa gran posibilidad de hacer 2 cosas. Primero, quisiéramos homologar de una manera más ágil, ya que es INVIMA Ágil, una homologación más ágil de aquellos medicamentos que ya están aprobados con estudios científicos comprobados por la FDA o por la EMA en Europa, que puedan ingresar más fácil, un mecanismo más express para que nosotros podamos tener esa tecnología en el canal comercial. No me voy a meter en lo que dijo el doctor Augusto, que es otro tema, digamos, profundo por resolver, si ingresa o no al sistema de protección social, pero sí al canal comercial para tener ese acceso más rápido de los medicamentos en nuestro país. Eso también es importante mirar que si queremos un INVIMA de calidad, la industria también tiene que ser más creativa. Y por ejemplo, desde la ANDI y varias personas de la industria están mirando el tema de poder migrar a un pago por contribuciones de los vigilados. Hay que mirar cómo va a ser ese pago de contribuciones, pero si queremos tener un INVIMA de calidad y más ágil, pues son cosas en las que tenemos que pensar. Solo para darles un ejemplo, en la misma entidad en Chile sacan 4 trámites, nosotros sacamos 4 trámites al año
en contravía que nosotros en Chile sacan 70, nosotros sacamos 4 con un presupuesto similar. O sea que en el INVIMA tenemos muchas cosas que mejorar y estas son 2 de las propuestas que queremos trabajar para esta entidad de calidad. ¿Cómo hacemos para exportar más? Para exportar más tenemos varias propuestas, un listado de sugerencias. La principal es hacer que las ventanillas únicas realmente funcionen como ventanillas únicas interoperables entre diferentes agencias que faciliten el trámite y que reduzcan los costos y tiempos. La ventanilla única de comercio exterior, las ventanillas únicas empresariales, las ventanillas únicas de inversión son avances importantes que hemos hecho en Colombia, pero se requiere facilitar la interoperabilidad de datos para no tener que repetir las mismas peticiones de información, certificados, trámites, requisitos. Atado a este punto, hay una cantidad de barreras en términos de la operatividad de los instrumentos de facilitación de comercio, el régimen franco, las zonas francas, el uso de instrumentos tributarios como la devolución del IVA para exportadores, el uso de factura electrónica como un documento válido para el comercio exterior, entre muchos otros. Bueno, y como les dije que quiero ser OEA, entonces estamos trabajando con nuestros colegas el ICDT, que es el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, con quienes estamos nosotros revisando esos 70 requisitos, porque a veces tengo que presentar una solicitud para ser importador y exportador, pero me piden lo mismo. Lo que queremos es que también las medianas empresas puedan acceder a esta figura, entonces estamos trabajando con ellos para tratar de reducir al menos en el 30% de esos requisitos para poder tener esa figura de confianza más extendida por todo el tejido empresarial. Un punto muy importante, aquí no estamos diciendo que no toque cumplir con estándares de calidad. La calidad es importante y es un instrumento además para lograr productividad. Si cumplimos estándares, si logramos certificaciones, el proceso nos obliga a ser mucho más productivos y es importante tener una infraestructura de la calidad que en Colombia tiene 3 pilares importantes: el ICONTEC, el INM, el Instituto Nacional de Metrología, y el ONAC. Y veo en el público a gente que trabajó en el SICAL y en el Sistema Nacional de la Calidad en el pasado. Pero la confusión importante y donde hay que actuar es que esta infraestructura de la calidad, estas herramientas que pueden permitirnos ser más productivos, tener mayor calidad, llegar a más mercados, llegar a más consumidores, no se vuelvan vía regulaciones, vía normas, una barrera de entrada, una barrera al crecimiento. En Colombia exigimos los mismos estándares, niveles de calidad para empresas que están empezando versus empresas que ya llevan mucho tiempo. No permitimos que haya una escalera de generación de capacidades, de cumplimiento de normas y estándares, y por lo tanto lo que debería ser un instrumento de crecimiento empresarial, de mejora de calidad, de logro de acceso efectivo a mercados exteriores, se vuelven barreras a la entrada y atrapan a nuevas empresas en la informalidad, que Ana Fernanda mostró en la presentación, cubre a un enorme porcentaje de unidades productivas en Colombia. Muy bien, aquí hay solo un resumen de todo lo que no les contamos hoy. Hoy les hablamos un poquito de calidad, les hablamos un poquito de comercio exterior, pero pues en todos estos temas vamos a trabajar, y pues para eso vamos a trabajar con la FEDE, que enseguida viene Andrés, para poder hacer todas esas simplificación de normas, simplificación de trámites, y adicionalmente también lo que queremos decirles es que es muy importante que alguien en el gobierno se encargue de hacer esto realidad y que continúe haciéndolo. Entonces, sé que todos los que están aquí queremos reactivar con toda la potencia el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, y que se cree nuevamente y se recree la Consejería de Competitividad y de Gestión Público-Privada para ponerle la ficha a todo esto que tenemos que hacer. O sea, porque lo vamos a entregar en normas, lo vamos a entregar en esos aspectos regulatorios, pero alguien tiene que encargarse de poner esto a pedalear, a que se haga una realidad y a que no sea solamente durante los primeros 100 días de gobierno, sino que esto necesita un trabajo constante, porque cada gobierno ha hecho su esfuerzo, pero otra vez vuelven a salir más normas y más trámites por esa... no sé, esa regulatoria. Ese legado que quieren a veces dejar la función pública, no, pero el legado es disminuir
todos estos trámites y acompañar al empresario, acompañar al emprendedor en que pueda vender más, en que pueda crecer más, en que pueda generar más empleo, y los funcionarios públicos lo que tenemos que hacer es realmente pues ponerle el alma y el corazón para que hacer las cosas muchísimo más fáciles. Así que no queremos pedir tanto permiso, lo que podemos hacer es pedir perdón. Entonces, Daniel. Entonces, es un compromiso del CPC ser el abanderado de esta agenda, y para que quede registro de ese compromiso, vamos a, por supuesto, entregar nuestras cédulas ampliadas al 150%, notarizadas, y con nuestra huella, que es un artefacto que creo que solo usamos ahora en Colombia, ¿no? Pero para que sea válido ante las autoridades competentes, lo dejaremos con huella y firma. Muchas gracias a todos. Ojalá huella. Bueno, y para terminar esta sección, damos la bienvenida a Andrés Caro, uno de los 3 miembros fundadores de la iniciativa, pensando en que era súper importante no solo parar en el diagnóstico general, sino aterrizar todas estas iniciativas a instrumentos normativos, instrumentos regulatorios, instrumentos legales que pudieran rápidamente implementarse en el gobierno que entrará en 2026. Bienvenido, Andrés. Gracias. Yo sí, a la próxima prefiero ser el telonero y no venir después de las presentaciones de Daniel y de Paula, porque lo hacen quedar a uno muy mal. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la parte menos sustantiva y más formal de este proyecto tan interesante, en el que estamos 6 centros de pensamiento y una treintena de personas. Cada 4 años llegan los gobiernos a inventarse nuevas reglas con las mejores intenciones siempre, y cada 4 años, antes de la campaña, los centros de pensamiento hacemos propuestas. Ese es nuestro trabajo. Para cambiar esto un poco, para pensar cómo podemos hacer una incidencia mayor, volvernos ya no solo centros de pensamiento, sino realmente tanques de incidencia, como decía Ana Fernanda, dijimos, lleguémosles a los candidatos y a las candidatas con propuestas regulatorias ya hechas. Obviamente, sometiéndolas siempre al proceso democrático, al proceso institucional, pero no nos quedemos con los papers y con las presentaciones de PowerPoint, sino que lleguemos de una vez con las normas que creemos que hay que cambiar. Esto elimina fricciones, hace que los candidatos, acá veo al doctor Oviedo, que durante meses antes de llegar a la presidencia han hecho campaña, no se han podido sentar nunca a ver realmente las normas que tienen que hacer, pues lleguen con una propuesta inicial, y eso es lo que queremos hacer, y una propuesta inicial seria, una propuesta inicial basada en la evidencia, y una propuesta inicial que ha sido producida luego de un diálogo. Y acá ustedes vieron presentaciones individuales, pero todas las semanas nos sentamos a hablar de estos temas, los centros de pensamiento, y esto hace que el trabajo sea muy enriquecedor. ¿Por qué es tan importante la regulación? Acá, cuando Daniel y Paula listaban los cientos de miles de requisitos que un empresario tiene que llevar a cabo antes de poder producir o de poder sembrar la primera semilla o de poder mandar el primer contenedor a otro país, veía al público y muchos de ustedes estaban asintiendo, riéndose, otros se reían, pero como con desespero, como si hubieran vivido eso. Yo nunca en mi vida he hecho una empresa, obviamente me dedico, soy abogado, pero ya llegará el momento. Y después de la presentación de Paula y Daniel, no quiero hacer una empresa, obviamente. Pero ustedes han sufrido eso, la mayoría de ustedes, de sus empresas. La pertenencia que ustedes tienen con el Estado colombiano se ve sobre todo en esa interacción con los reguladores y con la regulación. Es ahí donde la ciudadanía se está viviendo, de los empresarios, de los agricultores, de los constructores,
en un día a día. Y en ese sentido es la regulación donde la democracia liberal y donde el Estado de Derecho se vive para la mayoría de las personas. Si uno es un taxista, también tiene que lidiar con su propia regulación. Y también si uno es un gran empresario. En ese sentido, es ahí, en esa regulación, donde las reglas de juego de la sociedad pues tienen que ser mejores y tienen que ser más productivas. Regular simplemente significa crear marcos para la cooperación. Y esos marcos pueden ser malos o pueden ser buenos. Pueden ser productivos o pueden ser improductivos. Para nosotros, y es el compromiso de los 6 centros de pensamiento, la regulación que queremos proponer es una regulación productiva, una regulación que piense en el crecimiento de Colombia, en las oportunidades, que aproveche nuestras oportunidades. Una regulación que no sea simplemente el gran éxito de un gobierno, que sea regular porque algo tenían que hacer. Y de alguna manera la burocracia tiende a expandirse y también se expande con regulación, sino una regulación que sirva. O una desregulación que sirva también, que sea productiva y que obedezca a los intereses de Colombia, de la mayoría y además a las ventajas comparativas de Colombia. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es tratar de proponerles a los candidatos, de proponerle al gobierno, una serie de instituciones incluyentes e inclusivas que vinculen a esa cantidad de personas que están en la informalidad o esa cantidad de empresarios que por tanto trámite se asustan y deciden no emprender o emprenden de nuevo en la informalidad para vincularlos a la comunidad política y a la comunidad económica. Esa es nuestra filosofía como centros de pensamiento con este proyecto. Nuestra idea, entonces, es llegar por allá a mitad de año a los candidatos, antes, realmente, Ana Fernanda me está mirando, marzo, abril, a los candidatos con unas propuestas ya escritas, ya impresas en el lenguaje de los decretos, pero también en los archivos de Word para que las campañas, los comités, los partidos puedan hacer los cambios que consideren necesarios en estos temas. Creemos que son los temas más críticos que vive Colombia. Yo voy a usar la palabra crisis, Daniel, y qué pena con usted, señor ministro, pero pues lo de la salud es una crisis, así Daniel no lo quiera llamar así. En energía, pero también hay unos temas nuevos, inclusión financiera, mercado de capitales, competitividad, licenciamiento, agro, de manera que podamos por lo menos aprovechar las oportunidades que nos puede dar el próximo gobierno y la próxima administración para crecer, de manera que podamos hacerlo respetando las normas, los procedimientos democráticos, ejerciendo la ciudadanía. También lo que estamos haciendo acá los centros de pensamiento es ejercer nuestra ciudadanía y proponiendo. Lo que queremos hacer acá es iniciar un diálogo y evitar ese monólogo regulatorio en el que estamos permanentemente en Colombia, en el que nos llegan las reglas desde arriba y es muy difícil participar en su hechura. Y eso es lo que como centros de pensamiento queremos hacer y este es el proyecto 2630. Muchas gracias.